entiende tu cuántica, descubre todo tu poder, tu multidimensionalidad, tú mismo. Lo podrás hacer con nuestros libros. Tienes el secreto de la inmortalidad al mínimo precio posible revelado. En Kindle tienes el vínculo, el secreto de la inmortalidad del video doble cuántico revelado. Bien, queridos amigos, continuamos entonces con este interesante tema. Como siempre decimos, que después de recorrer el mundo nos hemos ido dando cuenta de algunas cosas y algunas verdades bien interesantes. Una de ellas es esta que maneja Alexandre Eleazar, pero vamos a tratar de verificar también toda la información que nos da Alexandre en su libro, con la ayuda de ustedes, por supuesto, porque lo que les pedimos es que tomen nota de nuestro WhatsApp, más 598-9500-6391, que nos envíen todo lo que les sea de importancia para que lo trabajemos juntos aquí en nuestro canal respecto a todo esto. Es muy interesante. Pero para que los que no sepan, Alexandre Eleazar en 1985 publicó un libro que se llamaba Los Bere, donde él decía que había totalmente el origen íbero, en definitiva, de acuerdo a los orígenes de los idiomas, del íbero muy especialmente, que estaría obviamente de la mano de todo esto que estamos hablando nosotros. Mensajes también, gracias por los mensajes que estamos recibiendo. Todo estaría relacionado, el íbero, él llamó al lenguaje primigenio de la lengua de la humanidad, el Engoa, la lengua divina. Esto es muy interesante y estaba relacionada con el íbero. Obviamente, miren que todo esto después les va a permitir entender esas luchas intestinas entre vascos, españoles, catalanes, etcétera, donde están mezclados todas las facciones, donde están mezclados payos y beres, siempre. Fíjense cómo es la historia. De ahí es que Eleazar se saca una historia totalmente diferente de la humanidad, extremadamente sorprendente, que involucra realmente una lucha entre dos facciones venidas a la Tierra hace miles de años. Como decimos en los demás videos, les estaremos enviando copia de todos estos libros y de todo para que ustedes lo puedan estudiar en profundidad, gratuitamente, no hay inconveniente con eso. Ahí es donde está toda la información y él identifica muy claramente una raza blanca, la raza de los Bere, como decíamos, de los Vertes, de los Bere, la raza de los Bere, una raza amarilla, la raza de los payos, y una raza negra. Las mismas razas que la ciencia, que aunque a veces es oficial y manipuladora, también acepta de esa manera. De ahí en más se da una lucha siempre que va mucho más allá de la supremacía racial y que es mucho más importante porque tiene que ver con la oposición de dos formas muy distintas de ver la vida y la sociedad, una cruel y despiadada, la de los payos en la realidad, que persigue solamente el beneficio propio con la explotación de los demás, y otra libre y armoniosa que persigue el bien común y el vivir en paz y tranquilidad. Con el desarrollo de la inteligencia y la sociedad.
La primera impresión siempre fue muy complicada y tal vez sea complicada para ustedes también al empezar a leer este libro y no lo entiendan verdaderamente bien, porque hay que bajar a tierra todo lo que nos han inculcado durante cientos de años de forma muy poderosa, por no decir milenios. En la realidad es milenios. Fíjense, como decimos en los videos anteriores, que ustedes lo van a encontrar en Facebook o el anterior y en YouTube, los dos anteriores, hemos encontrado verdades sorprendentes al viajar por el planeta que nos incitaron a buscar esto, el fondo de la historia. Pero tengo que entender que a veces nos parece que no tiene mucho sentido lo que estamos leyendo, pero empezamos a entender cosas más interesantes. Cristina Soria Pereira, hola Jorge, dice en Facebook, y también acá dice, siempre explicando y haciéndonos comprender la vida. Namaste, dice Saura, gracias. Dicen otros realmente que ya están comprendiendo y que todos tienen un nivel diferente, seguro, la mayoría de ustedes Pérez. Fíjense lo que les digo, la mayoría de ustedes Pérez, pero todos estamos enormemente mezclados. Miren, Pérez y Payos enormemente mezclados, porque en la realidad los propios Payos buscaron esta mezcla desde todo punto de vista. Buscaron esa mezcla porque era importante para ellos para tener una supremacía física. Los Payos venían de los amarillos, fíjense lo que digo, con una estatura realmente pequeña. Todo esto parece una locura inicialmente, pero después uno se da cuenta que empiezan a aparecer las grandes verdades que nos fueron dados en cuentagotas a nosotros para engañarnos con las grandes mentiras. En los anteriores videos hicimos referencia siempre a la frase de Napoleón de que la historia es una compilación de mentiras acordadas. Y eso es absolutamente real. Fíjense lo que les decimos aquí. Al principio si empiezan a leer, es difícil entender por qué, proveniendo de textos alegóricos que hablan de cosas totalmente simples y prosaicas, se puede llegar realmente comprender toda esta historia, pero hay que entender que Eleazar, igual que nosotros, fíjense, tiene toda la información interiormente en su ADN de absolutamente todo. Y nosotros también la tenemos y solo tenemos que discernir cómo es esto desde ahí. En principios, lo que nosotros nos dimos cuenta era que era muy coherente la historia que nos cuenta Eleazar en su libro. Me impactó poderosamente, sentí la resonancia y sentí que verdaderamente encajaba con todo. No olviden que les propusimos que les vamos a enviar estos libros para que ustedes mismos puedan estudiar a fondo absolutamente todo lo que nosotros pudimos acceder. Siempre vamos a intentar esa aproximación, dándoles toda la información que nosotros tenemos, dice Dayana Rey. Hola, buenas tardes en Facebook. Muy bien, como estábamos hablando, queridos amigos, hay todo un análisis muy lindo respecto a los nombres de los pueblos, al castellano. Nosotros lo vamos a entender mucho más, fíjense lo que les digo, que en otros idiomas, porque el último imperio payo estuvo en España, entonces vamos a entender mucho más y ustedes van a entender muchísimo más que los otros idiomas. Miren qué importante es esto para nosotros, es una llave realmente a la información. La aplicación de la lógica y de la lingüística que hace Eleazar nos
penetra con todo esto y nos permite entender realmente lo que pasa. Vamos a comenzar a introducir sobre la persona de Eleazar. En la realidad nos damos cuenta que él entender absolutamente la lingüística y logró entender mucho, y ustedes también van a entender mucho porque hay palabras muy simples que nos llevan realmente a las verdades, como bebé, por ejemplo. Fíjense, palabras totalmente en uso para nosotros, como Jesús y como una serie de palabras más. Alejandro Eleazar fue hijo del rey Faisal y la última duquesa de la dinastía Romanov. Fíjense lo que les estamos diciendo. Les vamos a contar también sobre esto. Hay también otro libro que también se lo vamos a proporcionar sobre esto. Buenas tardes, dice Paola López. Me encanta escucharte. Gracias a ustedes. Pero fíjense lo que les estamos diciendo. Estamos hablando de los últimos de la dinastía zarista y empezamos a explicarlo en el video anterior. Ustedes van a entender que fácilmente por qué entonces Netflix vuelve con los zares y la historia de los zares a vendernos una historia mentirosa, obviamente, de los zares y todo lo demás tras una historia que no tiene nada que ver con la realidad, donde, como dijimos, nosotros nos dimos cuenta de que los zares apoyaban a el propio Abraham Lincoln estadounidense, ¿verdad? Después alguien se preocupa de crear una guerra fría y todo lo demás para separar, para que no divide y reinarás. Muy bien, para voltear ese enorme imperio. Pero los zares de Rusia, la hija Tatiana logró escapar a su asesinato y el de toda su familia a manos de los bolcheviques, y obviamente más tarde se vio obligada a ocultar su identidad de los servicios secretos que habían ordenado la muerte de todos los que tuvieran que ver con los zares. Los payos se manejan de esa manera. No eran los rusos, eran los payos. Miren lo que les estoy diciendo, y esto es muy importante. La duquesa Tatiana escapa y obviamente se casa con el rey, y esta madre, la esposa del rey Faisal, ¿verdad?, es la que termina siendo la madre de Eleazar. Fíjense, podemos hacer comparativas entre las fotos de, obviamente, de Tatiana y de Husaima bin Nasser, la esposa del rey Faisal. Le vamos a hacer las comparativas aquí detrás después para que ustedes se den cuenta cómo son las cosas, a pesar de que hay diferencia entre las fotos que conseguimos. También podemos ver comparativas entre Alexandre Eleazar y el último zar de Rusia también. Miren que esto tiene que ver, y entramos fuertemente en esto debido a nuestros libros sobre el doble cuántico, el secreto de la inmortalidad y tu doble cuántico, porque allí fuimos entendiendo cómo se transfiere realmente la esencia del alma en nuestra descendencia. Ustedes pueden acceder a eso también, lo tienen en Amazon y en Kindle, lo pueden encontrar en Amazon por Jorge Wilke directamente. Y van a entender cómo se transfiere toda esta información en la genética. Son transferencias genéticas, herencia genética y también, obviamente, herencia histórica, y toda la información viene con eso. Y es de ahí que podemos discernir desde nuestra intuición si esto es verdadero o no lo es. Muy bien. Fíjense, el último zar de Rusia hubiera sido el abuelo, era entonces el abuelo de Alexandre Eleazar,
el que tuvo que también ser oculto. Obviamente Alexandre Eleazar también tiene parecido con su padre, el rey Faisal. También lo van a poder ver esto ustedes con mucha claridad. Pero en su libro Operación Alice, que también se lo vamos a brindar, si quieren, o le vamos a brindar los videos que le explican totalmente la Operación Alice, Eleazar explica cómo fue toda la movida que intentó terminar con los zares en Rusia y con toda la dinastía Romanov, que era obviamente aliada con Estados Unidos, y esto era todo muy poderoso. Fíjense que en realidad todas las revoluciones, la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, todas vienen por este tema absolutamente, por el dominio del planeta, intentando el dominio del planeta. Esto es muy importante. Por eso nos podemos dar cuenta que este espía realmente proveniente de los Bere nos cuenta una historia muy interesante en la que su familia conocía la historia, y debido a eso es que todos estamos teniendo acceso hoy por hoy. Y por eso nos podemos fijar en los escudos de armas de las familias de Eleazar para comprender más a fondo en realidad toda esta realidad, como le decíamos. Los colores, absolutamente todo tiene que ver en la realidad. Por eso le hacíamos referencia al verde que con orgullo ponemos ahora nosotros, Veres, aquí detrás. Fíjense, el escudo de la dinastía Romanov. En el escudo vemos un grifo rojo, fíjense. Miren qué interesante, el grifo que realmente era el gran emblema de la Tartaria también, miren, que fue aplanada también por los payos con conspiraciones de los europeos. Fíjense lo que les estamos diciendo. Tiene un grifo rojo con un águila negra sobre el escudo. El grifo es una mezcla en la realidad, fíjense lo que les digo, miren lo que les digo, de león y de águila, porque en la realidad el león mantiene el escudo, sobre el escudo un águila negra, y también el león porta una espada. El grifo es rojo, que es el símbolo principal payo, y tiene armas amarillas, que son el color de los lotes o los cures, que son en la realidad la división más mercantilista de los payos. Miren, es más que eso todavía. Es más, es la división más mercantil y sacerdotal en la realidad. Fíjense lo que les estamos diciendo. El amarillo. Miren lo que les estamos diciendo. El que nosotros estamos obligados a utilizar por el croma. El que elimina todo lo vere de los videos. Fíjense cómo son las cosas. Ahora, este recuerdo muy importante, van a ver este escudo detrás, donde el león lucha como payo, pero en el escudo de Eleazar es totalmente diferente, porque se van a dar cuenta que están dos águilas negras, está el escudo del Imperio Ruso, el águila de dos cabezas, que mira las dos direcciones de la dualidad, y esta águila del Imperio Ruso la encontramos también en el Imperio Austrohúngaro, inclusive grabada en antiguas piedras del Imperio Hitita, porque es un símbolo obviamente muy antiguo de los payos. Este símbolo, es decir, algo parecido a lo que hemos visto con el grifo y el león, es un símbolo doble. El águila vere mira en dos direcciones. Por un lado al cetro, que simboliza la nobleza vere,
y por otro lado mira al orbe amarillo, que es el símbolo de la dominación religiosa de los cures sobre el mundo. Fíjense, por eso es una duplicidad paya-vero. Y esto es muy importante. Todas las coronas son rojas y amarillas porque todos los países son gobernados en última instancia por los payos que manejan el rojo y el amarillo. Fíjense qué interesante es todo esto. Van a empezar a entender las simbologías y van a ser los payos, obviamente, quienes destruyen a los Romanov. Yo les explicaba que el último imperio payo estaba ubicado en España, bandera roja y amarilla. Y obviamente van a ser los payos quienes destruyen a los Romanov, y se van a dar cuenta que es la bandera bolchevique, la bandera comunista, roja y amarilla, que termina destruyendo a los Romanov. Lo van a hacer bajo la bandera bolchevique. Tiene una estrella de 5 puntas, que es un símbolo absolutamente típico payo, encima de una hoz y un martillo amarillos. Se van a dar cuenta cómo es esta cosa, la estrella paya. Miren, muchos especularon durante años que la estrella de 5 puntas era un símbolo, por ejemplo, de los banqueros Rothschild, que sí tuvieron que ver en el financiamiento de todo esto y utilizaron la estrella, obviamente, pero muchos especularon respecto a esto, y en la realidad, fíjense cómo es un símbolo payo milenario, muy anterior, obviamente, a los Rothschild. Pero fíjense cómo es. Ahí hicieron todo, necesitaban de, obviamente, la hoz y el martillo para poder movilizar a la clase obrera, para destruir, obviamente, a los zares y los Romanov, lógicamente. Todo eso es un invento de los loteros. Después les explicaremos muy en profundidad quiénes eran también los loteros. Miren qué interesante es toda esta historia. También tenemos el escudo de armas del rey Faisal, que es el escudo de armas de los zares de la Meca. Ahí también vamos a encontrar, obviamente, la corona roja y amarilla paya. Pero fíjense, es un tema de los protectores. La Meca es el sitio sagrado de los Beret. Faisal también fue asesinado y por eso es el último de esta dinastía hashemita. Queridos amigos, en breve estaremos con ustedes, en cuanto nos sea posible, con el próximo video, para que podamos seguir profundizando realmente de forma muy interesante en todo esto que hemos estudiado y que queremos compartir con ustedes. Si te gustó, te agradecemos los likes que ya pusieron, obviamente, y el que en el futuro, cuando esto esté editado, esto es solo para ustedes una primicia, que en el futuro lo compartas con tus amigos para que vayan entendiendo la historia verdadera que hay en el fondo de todo. Gracias, gracias, gracias.